Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Volvemos con este pequeño ejercicio de circuitos eléctricos donde nos pide lo siguiente. La pregunta dice, para el circuito de la figura encuéntrese, inciso A, su resistencia equivalente, inciso B, la corriente entregada por la fuente de poder, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, C y D y E. Y el inciso D dice la corriente en cada resistencia. Y como pueden observar, aquí tenemos las respuestas a las que nosotros tenemos que llegar. ¿Listo? Este videito va a ser un poco largo, así que les invito a quedarse hasta el final. También les invito a que dejen su corazón, su like, su pulgar, suscribirse, a seguirme, a comentar para que yo les ayude con más ejercicios de física, más ejercicios de química y resolverlos junto con ustedes. Listo, entonces vamos con el ejercicio. Lo primero que vamos a calcular es la resistencia equivalente de todo este sistema que me está dando. Y como pueden observar, este es un sistema mixto. ¿Por qué lo digo mixto? Porque hay conexiones en serie y conexiones en paralelo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar esos, esos tipos de conexiones que existen en estas resistencias, por lo tanto en este circuito. Lo primero que voy a analizar, fíjense en esta parte, en las resistencias 9, 18 y 30, si se fijan tienen una conexión en paralelo. Lo mismo pasa con esta otra parte donde las resistencias de 10 ohmios y de 15 pues también se encuentran en paralelo. Entonces voy a trabajar primero esta parte, luego esta parte y luego vemos cuál es el siguiente paso que tenemos que seguir. Entonces, analizamos. Vamos a trabajar esta parte. Los diagramas lo voy a hacer este ladito, los cálculos los voy a trabajar aquí. Entonces digo, era equivalente para estas tres resistencias. Las formulitas para paralelo y mixto nos dice lo siguiente. En este caso, como está en paralelo, me dice que 1 sobre la resistencia equivalente, y a esto le vamos a llamar 1, porque va a ser lo primero que voy a trabajar, ¿ya? Todo esto va a ser igual a 1, la resistencia R1, en este caso resistencia 9, cada una de estas resistencias, más 1 sobre la resistencia de 18 ohmios, más 1 sobre la resistencia de 30 ohmios, ¿ya? Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible para que se pueda entender y también lo más entendible posible. ¿Listo? Va a ser un poco largo el video. Entonces lo que tengo que hacer es aquí sacar el factor común, ¿ya? Voy a sacar el factor común de esos tres números. De forma rapidita aplicamos matemáticas y decimos, ¿no? 9, 18 y 30. Quiero saber cuál es su factor común. Voy a sacar primero novenos, ¿ya? Novenos de 9 va a ser 1, novenos de 18 va a ser 2 y novenos de 30 no tiene. Entonces aquí vamos a sacar mitades luego, ¿no? Mitades, esto ya es 1, aquí va a ser 1 y aquí va a ser 15. No hay más que quinceavas. Entonces quinceavas aquí 1, 1 y listo. 15 por 2, 30. 30 por 9, ¿cuánto nos sale esto? Rapidito, 30 por 9 nos va a dar 270. Entonces el común denominador de todo esto había sido 270. ¿Listo? 270. Esto ya no me sirve, lo borramos. Aquí 270 entre 9 va a ser 270 entre 9. De manera rapidita va a ser 30. ¿Listo? 30. Entonces aquí voy a tener 30 por 1 va a ser 30 también. Más 270 entre 18. 270 dividido entre 18 es 15. 15 por 1 va a ser 15. Entonces aquí va a haber 15. ¿No? Luego tenemos 270 entre 30. 270 entre 30 va a ser 9, ¿no? 9. Listo, ya tengo los tres valores que necesitaba. Entonces aquí va a ser 270 entre 30 es 9. 9 por 1 es 9. Entonces aquí más 9. Sumamos todos los valores que están arriba y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a tener que todo esto va a ser 270 más aquí 30 más 15 va a ser 45. 45 más 9 va a ser 54. ¿Listo? 54.
entonces aquí es 1 R equivalente 1, vamos a llamar a esa parte, nos va a dar el siguiente resultado, y esto va a ser 200, perdón, vamos a tener lo siguiente, lo vamos a trabajar aquí. Y aquí les voy a enseñar un pequeño truquito para que ustedes puedan hacerlo de manera rápida esta fracción, ¿ya? 54, ¿no? De 270. Esto es lo que tengo. Ahora, lo que ustedes pueden hacer de manera rápida es voltear esto. ¿Qué significa esto? Esto que está aquí abajo va a ir arriba, esto que está aquí abajo va a ir arriba, esto que está aquí arriba va a venir abajo, esto aquí abajo. Y voy a tener pues lo siguiente, ¿no? Va a ser R equivalente 1, 270 entre 54. ¿Listo? ¿Qué es lo que he hecho? Lo único que he hecho es voltear nada más, ¿ya? Voltear los números. ¿Listo? Pueden hacer, ¿no? Esto pasa a dividir, esto pasa a multiplicar y entonces vamos a perder tiempo. Lo único que hacemos es invertir nada más. Y esta R equivalente pues me va a dar un resultado. Y esto va a ser, en este caso, 270 dividido entre 54. 270 dividido entre 54, que me da un resultado de 5 ohmios. Esa es la resistencia equivalente de esa primera parte que hemos calculado. ¿Listo? 5 ohmios. De estas tres resistencias. Eso significa lo siguiente, que mi circuito, como estaba así, lo voy a interpretar aquí. Esto lo voy a interpretar aquí, ese circuito ya no va a tener esa forma, sino va a tener la siguiente forma. ¿Listo? Aquí está esta resistencia, lo estoy haciendo paso a paso por si acaso para que se entienda cómo es que se trabaja toda esta parte. ¿Listo? Lo estoy haciendo paso a pasito para que ustedes puedan entender cómo se trabaja todo esto. Y esto es aquí, aquí una resistencia y aquí se supone que también. A ver, esto es así. Aquí está el potencial, el voltaje, aquí está la resistencia de 4 ohmios, no voy a anotar los valores, ¿listo? Lo anotamos solamente un 4, esta es la resistencia de 10 ohmios, esta es la resistencia de 15 ohmios, lo anotamos solo números, ¿listo? Y aquí abajo pues todo esto, como ya he hallado un equivalente, pues se convierte en unas pequeñas resistencias nada más, a la que yo le llamo R equivalente 1, ¿no? Y ese es este valor que hemos calculado. Ahora sí voy a pasar a hacer esta otra parte, lo mismo que habíamos hecho porque también está en paralelo. ¿Listo? Y a ese le vamos a llamar R equivalente 2. Entonces para la segunda parte va a ser 1 R equivalente 2. Va a ser igual a la resistencia, perdón, a 1 sobre la resistencia de 10 ohmios más 1 sobre la resistencia de 15 ohmios. Si sacamos esto como un denominador va a ser 10 y 15. Y aquí vamos a sacar quintas, ¿no? Quintas de 10 va a ser 2, quintas de 15 va a ser 3, mitades de 2, aquí sigue, se mantiene, aquí terceras y aquí ya tengo. Bueno. En este caso voy a tener que el común denominador va a ser 30, ¿no? ¿Por qué? Porque 5 por 2 es 10, 10 por 3 es 30. Entonces mi común denominador de esos dos valores había sido 30, ¿no? Entonces aquí lo trabajamos y decimos común denominador 30. ¿Listo? 30. Estos 30 voy a dividir, ¿no? 30 entre 10 va a ser a 3. 3 por 1, 3. Entonces aquí voy a tener 3 más 30 entre 15 va a ser 2. 2 por 1, 2, ¿no? Sumamos todo esto, voy a tener 5 30avos, ¿no? Y hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Y teníamos 1 era equivalente 2, había sido igual a 5 sobre 30. Lo único que hacemos, ya hemos dicho, invertimos. Esto sube arriba, esto baja abajo, esto baja abajo. El 1 no se anota, se sobreentiende, ¿ya? Se sobreentiende. Era equivalente 2, entonces había sido igual a 30 sobre 5. Y esto obviamente me va a dar... A ver, aquí vamos a tener R equivalente 2, va a ser 30 entre 5, aquí nos va a dar 6 ohmios, ¿listo? 6 ohmios. Ese va a ser nuestra R equivalente, en este caso R equivalente 2 para esta parte, ¿listo? Y si se fijan, este circuito que tenemos ahora se va a convertir en esta resistencia de 4, este R equivalente 2 que hemos calculado, que sería esta, y este R equivalente 1 que sería 5 ohmios, ¿no? Como se puede observar, esto se encuentra en serie.
¿listo? Se encuentra en serie. Por lo tanto, para hallar el R equivalente total, vamos a aplicar la formulita de resistencias en serie. Resistencia de 4 ohmios más R equivalente 2 más R equivalente 1. Simplemente una suma algebraica, ¿no? R equivalente, R4 va a ser el de 4 ohmios. Las unidades no las voy a anotar, al final nos va a dar en ohmios. R equivalente 2 vale 6 ohmios más R equivalente 1 que vale 5, ¿no? Sumamos todo esto y obviamente aquí nos va a dar un resultado de 15 ohmios, ¿no? Esta sería nuestra resistencia equivalente total del circuito, que sería esta, ¿no? Y si se puede observar, aquí el resultado pues nos da los 15 ohmios, ¿no? Hemos llegado al mismo resultado. ¿Qué es lo siguiente que nos pide? La corriente entregada por la fuente de poder. O sea, nos está pidiendo la corriente total del sistema. ¿Listo? La corriente total del sistema. ¿Cómo se halla la corriente? Pues aplicando la ley de Ohm, ¿no? Nos dice que la corriente, aquí lo anotamos inciso B si quieren. Esto era el inciso A. Inciso B, pues vamos a calcular, ¿no? Dice que la corriente va a ser, en este caso, total o equivalente, va a ser igual también al voltaje total sobre la resistencia equivalente o total, ¿no? Esta formulita, pues me ayuda a mí a resolver esta parte del inciso B, ¿no? Entonces decimos, aquí, la corriente va a ser igual, el voltaje total del sistema, ¿dónde está? Aquí está, nos está dando, de acuerdo al diagrama, que son 300 voltios, ¿no? Entonces aquí decimos 300 voltios dividido entre la resistencia equivalente de todo este sistema que ya hemos calculado, que es 15, ¿no? Hacemos una pequeña división y hallamos pues el resultado. ¿Y cuánto sería 300 dividido entre 15, ¿no? Y nos da pues el resultado 20 amperios. 20 amperios, porque las unidades de la corriente eléctrica se miden en amperios. Y ahí está. Otro inciso resuelto. Ahí está el inciso B. Inciso B también resuelto. Vamos con el siguiente inciso. Nos pide calcular la diferencia de potencial entre los puntos A, B, C, D y D. O sea, desde aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calculan los potenciales? Vamos a calcular los potenciales de acuerdo a sus resistencias equivalentes entre cada punto. O sea, me refiero a lo siguiente. Resistencia equivalente en este punto, resistencia equivalente entre estos puntos, resistencia equivalente entre estos puntos. Entonces, eso los voy a trabajar a este otro lado. La resistencia, primero, la resistencia equivalente entre estos dos, ¿cuánto es? Simplemente 4 ohms, ¿no? 4 ohms. Entonces aplicamos la siguiente formulita para los potenciales. Entonces decimos aquí, potencial entre A y B sería el inciso C, ¿no? El potencial entre A y B va a ser igual al, en este caso, aplicando la ley de Ohm, al producto, ¿no? La corriente entre A y B por su resistencia equivalente, que es la resistencia 4, ¿no? De 4 ohmios. En este caso voy a tener que el potencial entre A y B va a ser igual a la corriente entre A y B. ¿Cuánto era? ¿Cuánto es la corriente? La corriente entre A y B es pues la corriente que está ingresando, que hemos calculado que eran 20 amperios, ¿no? Esa corriente está ingresando aquí. Son 20 amperios, ¿listo? 20 amperios. Y eso pues anotamos. Entonces decimos 20 amperios por resistencia, que era 4 ohms. Y esto obviamente nos va a dar el siguiente resultado. ¿Listo? El siguiente resultado, que en este caso sería 20 por 4, va a ser 80, ¿no? 80, ¿qué? 80 voltios. Y listo, ya tenemos otro inciso resuelto, ¿no? Es el inciso, o en este caso,
que sería esto, ¿no? El voltaje entre A y B. ¿Listo? Ahora, para el siguiente punto, ¿cómo calculo el voltaje en esta otra parte? También voy a trabajar la corriente en este punto, ¿ya? Con su R equivalente. Como la corriente sigue siendo de 20 amperios, porque esta parte está en serie, va a seguir siendo, sigue 20 amperios. ¿Listo? Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es su R equivalente de esto? Habíamos calculado, ¿no? Y eso es la R equivalente 2, que sería 6 ohmios, ¿no? 6 ohmios. Con ese valor entonces trabajamos ahora. Entonces decimos, el potencial entre, en este caso, B y C va a ser igual a la corriente total, ¿ya? La corriente total, que es igual a 20, ¿no? Por la resistencia equivalente 2, ¿no? Sí, es resistencia equivalente 2. Entonces aquí la corriente sigue siendo 20 amperios por la resistencia equivalente 2, que en este caso eran 6 ohmios, ¿no? Multiplicamos 20 por 6, pues y esto nos va a dar 120 voltios, ¿no? 120 voltios. Y esta es el potencial entre esos dos puntos que vendrían a ser esto, ¿no? C y D, ¿no? Potencial C y D. Ah, perdón, es C y D, ¿no? No es B y C. C y D. Listo, aquí está el resultado, es el mismo, ¿no? Aquí está el potencial C y D, es 120 voltios. Listo, 120 voltios. Seguimos entonces, seguimos. No se olviden ver el video hasta el final, es un poquito largo, pero lo estoy tratando de hacer lo más explicativo posible. ¿Listo? Entonces ahora calculamos el potencial en este mismo punto, entre estos dos, ¿no? D y E, en este caso serían D y E. El otro vamos a modificar es C y D. D y E, ¿no? Aquí es, por si acaso, C y D, ¿no? Perdón, aquí era C y D. Ahora es el potencial entre D y E. Aquí es la misma corriente que ingresa por la resistencia equivalente 1, ¿no? Aquí la corriente es 20 amperios. Por la resistencia equivalente, si no me equivoco, son 5 amperios. Y esto pues me va a dar un total de 100 voltios, ¿no? 100 voltios. ¿Listo? 100 voltios. Y este sería el resultado de ese voltaje en esos dos puntos, ¿no? Y la suma de todo esto me tiene que dar el voltaje total, ¿no? Porque eso dice la teoría. La teoría dice que el voltaje total del sistema es la suma de los voltajes, ¿ya? La sumatoria de los voltajes de todo el circuito. Entonces aquí sería AB más CD más DE, ¿no? Si sumamos todo esto, que aquí es 80 más 120 más 100, aquí nos va a dar un total de 300 voltios, que es el voltaje total de nuestro circuito, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Y tiene que cumplirse. Si se cumple esto, pues quiere decir que nuestro ejercicio va por buen camino. A ver, seguimos calculando. En este caso ahora vamos a calcular el inciso D, donde dice la corriente de cada resistencia. Aquí se pone interesante. Tengo que calcular las corrientes que circulan para cada una de estas resistencias. ¿Listo? Y voy a calcular de acuerdo a las caídas de potenciales o los voltajes que tenían cada lugar. ¿No ve? En cada lugar. Si se fijan, habíamos hecho el cálculo aquí entre el punto A y B y habíamos calculado que eso eran a esto no hemos marcado, ¿no? Eran, en este caso, estos voltajes, ¿no? Primero que está aquí, hemos calculado que eran 80 voltios, ¿no? Está 80 voltios. Entonces voy a trabajar que la corriente en este punto va a ser al voltaje entre este punto sobre su resistencia, que es 4 ohms, ¿no? Entonces nos vamos ahí. Entonces decimos inciso D. La corriente para la resistencia 4 va a ser igual al voltaje A y B dividido entre R de valor 4, ¿no?
Aquí habíamos calculado que el voltaje, no, aquí está, es 80, ¿no? Aquí está, es esto que hemos calculado, ¿no? Es 80 voltios. Todo esto dividido entre 4 ohms. Y 80, pues entre 4 va a ser 20, ¿no? Va a ser 20 amperios, ¿no? 80 entre 4 me va a dar 20 amperios, ¿no? Y verificamos pues los resultados y estamos yendo por buen camino, ¿no? Y como pueden observar, aquí está. El resultado también es 20 amperios, ¿no? 20 amperios. ¿Por qué? ¿Por qué es 20 amperios? Por ejemplo, ¿por qué es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? Porque esta parte pues se encuentra en serie, ya se encuentra en serie. Por eso la corriente es similar a la corriente total pues que hemos encontrado en un principio, ¿no? En un principio, porque se encuentra pues en serie. Pero aquí es distinto, ya se encuentra en paralelo y nosotros sabemos que cuando se encuentra en paralelo pues las corrientes se dividen, ¿no? Si está ingresando los 20 amperios, pues aquí ya no va a haber 20 amperios, se van a dividir en dos porque está en paralelo, ¿no? En paralelo. Veremos cuál nos va a dar los resultados. Entonces aquí voy a tener el potencial o la corriente para primero la resistencia de 10 ohmios, vamos a decir aquí, corriente de 10 ohmios va a ser igual al voltaje, ya no a B, sino al voltaje que habíamos calculado, que es el voltaje C D, ¿no? O sea, este voltaje que hemos calculado aquí está, 120, ¿no? El voltaje C D dividido entre la resistencia de 10 ohmios, que es esta resistencia, esta. Luego vamos a trabajar con la de 15. ¿Listo? Esto y esto. Entonces trabajamos. Aquí reemplazamos valores. El voltaje hemos calculado que es 120 dividido entre la resistencia de 10 ohmios. En este caso sería aquí 10. Y esto pues me va a dar 120 entre 10 me va a dar 12 amperios. ¿Listo? 12 amperios. La corriente de 15 ohmios, o sea, la resistencia para la resistencia de 15 ohmios va a ser igual al mismo voltaje CD, porque es en paralelo, sobre la resistencia de 15 ohmios. Y aquí vamos a tener pues los mismos 120 voltios, pero ahora dividido entre los 15 ohmios. Y esto pues nos va a dar lo siguiente, ¿no? 120 dividido entre 15, que me da un valor de 8 amperios. 8 amperios, ahí está. Y hemos llegado pues a los resultados que están en el texto. Corroboramos, es 12 y 8 amperios, ¿no? Aquí está, aquí está. Aquí está una de las corrientes que es 12, la otra corriente que es 8 amperios, ¿no? Aquí está circulando 12 y aquí está circulando 8. Seguimos trabajando aquí. Seguimos trabajando aquí. Ahora voy a ir a las corrientes en cada de estas resistencias. ¿Cómo voy a trabajar? Lo mismo que hace rato. El potencial para esa parte es esta, ¿no? En el punto D y E. Y es 100 voltios. Y eso los voy a dividir en cada resistencia que están ahí, ¿no? Que en este caso serían las resistencias de 9, 18 y 30. 9, 18 y 30, ¿no? Entonces decimos aquí, para la corriente de la resistencia 9, ¿listo? Va a ser igual al voltaje, que es en este punto DE, que sería el DE, sobre la corriente de 9, o perdón, sobre la resistencia de 9 ohms, ¿no? Entonces aquí, ese voltaje es 100 voltios, por si acaso. De esos 100 voltios voy a dividir entre la resistencia de 9 ohmios. Y esto pues nos va a dar 100 dividido entre 9, ¿no? Y nos da pues 11.1 nada más, ¿ya? 11.1 nada más. 11.1 amperios. Esa es la corriente que está circulando en ese punto. Luego tengo la resistencia o la
corriente para la resistencia de, en este caso, de 18, ¿no? De 18. Y por último va a ser de 30. El de 18 va a ser igual al mismo voltaje de E sobre la resistencia de 18. Aquí el voltaje es 100 voltios y la resistencia obviamente es 18 ohmios, ¿no? 18 ohmios. Entonces 100 dividido entre 18 nos va a dar lo siguiente, ¿no? 5.5. 5.6 tal vez sería el resultado, ¿no? 5,6 amperios, ¿no? Redondeando, ¿ya? Ahí está. Ya tenemos la otra corriente. Por último, para la corriente, perdón, para la resistencia de 30 ohmios. El mismo voltaje de E sobre la resistencia de 30 ohmios. Aquí el voltaje de E va a ser 100 voltios sobre la resistencia que era 30 ohmios. Entonces 100 dividido entre 30, ¿no? 100 dividido entre 30. 3.33, ¿no? 3.4. En este caso sí va a ser 3.33, ¿no? Y aquí va a ser obviamente amperios. Listo. Y con esto estaríamos dando concluido por nuestro ejercicio que nos pide en este caso este problemita, ¿no? Y pueden corroborar que las corrientes pues es las mismas a las que habíamos llegado, ¿no? Y aquí está la última corriente que es 3.3 amperios. Ahí está. Espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse, dejar su corazón. Vean el video hasta el final. Yo sé que es un poco largo, pero lo más explicativo posible. Comentar, compartir y nos vemos conmigo en un próximo video. Chao, chao.